soy inspectora de educación artística, entonces lo que he podido hacer en todo caso es recibir la propuesta de Alejandra y habilitar los espacios, a lo mejor para que puedan salir de una escuela o ingresar a las escuelas para hacer la investigación, para avanzar en el proyecto. Es desde ese lugar de habilitar el modo de ingresar al trabajo, ¿no? Yo quiero agradecer a Alejandra, a quien conozco hace muchos años y sé, y ustedes también conocen la seriedad con la que trabaja y la responsabilidad con lo que lo hace, la rigurosidad. Agradecer a ella y atrás al equipo que tiene y que no lo conozco, al equipo de investigación en esto. Yo como inspectora estaba permitiendo el ingreso a la escuela, ¿no? Entonces me cuestionaba un poco esa cuestión, o al menos se lo planteaba a Ale. Digo, si vamos a entrar a las escuelas es para que se mejore la enseñanza, para que algo de esto pueda impactar después y sea permita utilizar este recurso maravilloso que tenemos en las escuelas, tanto en primaria como en la secundaria, en superior también, y que se usa muy poco. Las computadoras están, y están ya hace un tiempito, y por muchas razones que no viene al caso exponer, no se utilizan. Una de esas razones es también la resistencia, el miedo, las dificultades para usarlas que los docentes, con las que se encuentran los docentes. Así que bueno, que haya un grupo de estos docentes que trabajan en escuelas públicas y que se hayan plegado a investigar con el equipo de Ale, la verdad que me parece fantástico y bueno, quiero escucharlas en estos procesos, porque va a ser de enorme valor para que esto después se continúe no digo la réplica, justamente es en allanar el camino a otros docentes que también después podrían plegarse a trabajar esto en sus escuelas. Creo que lo que compartimos en este proyecto es, por un lado, la idea de entender la tecnología no como una ideología, sino como una herramienta que ayude a pensar y que en términos setentistas ayude a liberar. Y sabemos que no es neutra la tecnología y que de alguna manera la tecnología entendida como se sucede en la sociedad de consumo es un agente alienador, pero que hay modos de entender la tecnología, vuelvo al modelo setentista, como agente liberador. En ese marco es que también importaba desarrollar este tipo de proyectos, no, como decía la profe, en un laboratorio cerrado que quede de alguna manera presente o difundido en un espacio académico o de élite, como puede ser un museo o una galería de arte, sino poder utilizarlo en el campo de la construcción del conocimiento. En ese campo entendíamos que el mejor lugar era la escuela y fundamentalmente la escuela pública, y en ese marco también esta idea de entender el concepto de escuela no como un ámbito de instrucción, sino como un ámbito de construcción de sentido, ¿sí? Y nos parecía, y en eso sí es Ale la que llevó adelante todo, que esa construcción de sentido en un marco de un mundo complejo implicaba de alguna manera entender la necesidad de transformación de determinado modo de enseñanza y que las TIC eran una herramienta apropiada para dimensionar complejamente el conocimiento y construir, diríamos, disposiciones para desarrollar esa complejidad para que ese sentido que construya, cuando se va a un mundo diverso y complejo, tenga el alumno herramientas para moverse en él. De ahí un poco la dicotomía de esto que decía la profe, por ahí las tecnologías quedan guardadas en la escuela porque si la escuela es instructiva y modela un esquema reproductivo, esas tecnologías no tienen sentido, solo reproducen. En cambio, si en un marco en el cual el modelo se hace constructivo, esas tecnologías son una herramienta importantísima
para justamente elaborar esa complejidad. Ese fue un poco, creo, la idea y el entusiasmo que lo llevó adelante Ale de llevar esto a las escuelas. O sea, entender esto como herramientas para que sirvan al pensamiento. Y creo que en el campo donde yo me muevo, que es en las disciplinas teóricas, en la facultad, tratamos de justamente incorporar lo artístico, no simplemente, como siempre decimos, como en el modelo del siglo XIX, como un lustre para dar, qué sé yo, estar bien o enriquecerse espiritualmente, sino como una herramienta. Y en sí mismo el arte es un constructor humano múltiple y que da sentido, insisto, en un marco complejo y diverso como es el mundo actual. No es gratuito que la enseñanza positivista, y siempre yo lo tengo que decir acá, donde es casi la cuna del positivismo, que la enseñanza positivista haya descartado el arte como herramienta de conocimiento. Es porque, al ser complejo, les quedaba fuera, y si lo introducía, se le venía abajo todo el castillo. Justamente, incorporar el arte en la escuela pública y en el marco de lo artístico, las TIC, vuelvo a insistir, no como el instrumento neoliberal que funciona por sí solo, sino en su complejidad para justamente resolver problemas con esas herramientas, es transformar el sentido de la escuela pública de ese modelo positivista a un modelo que vuelva a los planos setentistas, liberador. Esa sería un poco la síntesis en cuanto me parece, el sentido de esta. En términos académicos le llaman transferencias, pero a mí me parece que también ese es un concepto positivista, es una co-construcción abierta, integrada, vinculada con la comunidad, de si la universidad no sirve para eso, no tiene sentido en un proyecto de comunidad. Ahí nos integramos. Creo que el ser humano tiene múltiples maneras de integrarse y de vincularse, más allá de lo que sería comunicativo en términos de lenguaje. Justamente la danza, lo corporal, es una de las herramientas clave. Y esto lo tratamos el otro encuentro el año pasado. El cuerpo está huido de la escuela. De alguna manera la danza es un modo de incorporar y a través de las TIC, aunque sea mediado, un concepto de cuerpo y otras nociones de experiencia que creo que ayudan a multidimensionar ese sujeto que nosotros tenemos en los ámbitos educativos. Y eso, en lo performático, en el uso del cuerpo que se da en la danza y su proyección en la integración de las TIC, genera eso, una construcción de sentido que no necesita ser conceptual, que es concreta y que de alguna manera te abre un intersticio a una experiencia total. ¿Sí? Porque es una experiencia, en este caso, ahí sí vuelvo, ni simbólica ni imaginaria, sino real, que es de las pocas ventanas, y ahí vuelvo a Castoriadis, en la cual yo experiencio de modo concreto. Esto en el campo educativo es casi inexistente y que de alguna manera estas herramientas no solo nos ayudan a pensar, sino nos ayudan a experienciar. Ese sería el marco en el cual completaríamos de alguna manera que esto, bueno, yo soy compañero de trabajo de René cuando me hablaba de toda la dificultad que genera trabajar con este tipo de herramientas, las resistencias que hay, a veces del instrumento y a veces desde nuestra cabeza que está formateada de otra manera. Es válido porque de alguna manera creo que ayuda a abrir camino, no a abrir cabeza, a reconfigurar el proceso de conocimiento. Y bueno, yo quiero cerrar con esta reconfiguración del conocimiento. En estos proyectos, una de las cosas más importantes es que la universidad y los docentes universitarios no son los que imparten el conocimiento, no es la pirámide de donde va a salir el eje del conocimiento, sino que hay una relación íntima en donde interactúan tanto los docentes como los alumnos
cómo nosotros también experimentando con ellos y enriqueciéndonos con sus propios resultados. La metodología de trabajo que utilicé fue dividir a los alumnos en grupos de 5 o 6 chicos, porque eran un montón para trabajar, y tenían una pauta de movimiento para abordarlo, que era realizar una secuencia de movimiento de aproximadamente 20 compases, en donde ellos iban a explorar movimientos cortados y ligados o fluidos. Algunos grupos mantuvieron esa consigna y otros no tanto, pero sirvió como un motor para comenzar a trabajar. Y creo que nos falta profundizar en la noción de que hay una imagen por detrás de lo que se está haciendo con el movimiento y que haya un mayor diálogo, una mayor comunicación y que lo que está por detrás no sea solamente una imagen de fondo, sino que haya una mayor comunicación entre el movimiento y el fondo. Que tiene una dinámica que a nosotros nos permitió trabajar con 70 chicos. En realidad sí nos faltó profundizar, faltó mayor conexión entre la secuencia de movimiento de los chicos y lo que sucedía con el programa, con la imagen. Pero bueno, lo que logramos fue que las secuencias de movimiento de los chicos estén unidas, pasaba un grupo y después el otro, estaba todo conectado y atrás modificábamos los colores en ese dibujo con luz que sucedía. Sí, en nuestras conclusiones, cuando nos juntamos, necesita otro tiempo que quizás se lo dedicamos a la organización de los chicos, a la preparación del espacio, para poder oscurecer el salón, porque no siempre teníamos la biblioteca, entonces nos llevaban otros tiempos que por ahí nos hubiese gustado también que estén en esa conexión, en la conexión del movimiento y lo que aparecía del programa. Nuestros alumnos recibieron esta propuesta con mucha alegría y para los docentes también fue una oportunidad de trabajar en equipo, de algo que yo vengo viendo en mis 30 años de docencia que falta, y es el trabajo cooperativo. Generalmente en estas escuelas grandes los profesores especiales prácticamente no se conocen y no trabajan juntos, trabajan desde proyectos individuales, y acá se logró un buen trabajo cooperativo, sumamos el esfuerzo de todos y logramos una propuesta que, bueno, a lo mejor no es una obra de arte, pero que los chicos hayan participado con alegría y abrimos la puerta a una oportunidad, a algo que va a seguir y puede ir creciendo. Y la última parte, sí, empezamos a trabajar, apagamos las partículas y trabajamos con las cámaras y hasta ahora estamos explorando con los parámetros al parámetro alfa, el tema de protagonismo, el sincro y los 3 ejes de rotación, que ahí están como chicos con juguete nuevo porque están fascinados cómo se da vuelta, cómo se enfrentan, se comunican. Que a mí me gustaría solucionar es el tema de esa sincronización. Lo demás son cuestiones operativas, no tenemos mayores conflictos con el programa que la cancha en manejar, en cambiar rápido, en no ponerse nerviosos. Lo demás va todo fantástico. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con este proceso. Los folcloristas somos muy discursivos, muy discursivos. El folclore de por sí ya es discursivo. Pero con este programa nos ha corrido de ese lugar y estamos dejándonos bombardear por este mensaje estético, justo mensaje estético no, pero por esta estética del bombardeo de imágenes, de los colores, de la velocidad y de relajarnos en ese sentido y ver lo que pasa. Probamos. Lo que observamos fue que el material coreográfico que habíamos preconcebido antes de que medie el software y trabajado, al momento de comenzar con la experiencia se resignificó y fue modificando todas las improvisaciones que los chicos tenían medianamente ya establecidas y pautadas. Lo que quedó pendiente, que nos gustaría seguir investigando, es que los alumnos intervengan en el manejo de los parámetros en el software, que es lo que no ocurrió, por una cuestión de los tiempos institucionales y cómo tuvimos que adaptar, digamos, el proyecto a los tiempos que tiene la escuela. No pudimos acceder a eso, con lo cual Florencia y yo somos los que manejamos los parámetros y lo que vamos componiendo con ellos y lo que ellos a su vez también van viendo.
En términos de la vinculación con Moldeo, fueron 3 instancias. La primera, lógicamente, de experimentación y prueba. Ahí trabajamos con el proyecto Cuerpo Tiempo. En esa instancia Alejandra Seriani nos ayudó, ya que nuestras computadoras no resistían el poder tomar la imagen y generar un video sobre eso. Así que Cuerpo Tiempo quedó en experiencias con diferentes grupos. Y la segunda instancia, que fue que en relación a la vinculación con el software nos quedamos, fue con la plantilla, ¿sí? Con el básico. Bueno, con respecto a el trabajo en sí que hicimos, fue charlando con los chicos que venían al taller, seleccionamos como distintas estéticas, una óptica, buscando imágenes e interviniéndolas en GIMP para lograr los PNG y lograr seleccionar diferentes partes de la imagen para ponerlas transparentes y lograr así el juego de capas. Me parece que hay algunas dificultades que ya fueron nombradas por mis compañeras, de lo que yo escuché. Nosotros también las tuvimos. Quizás quisiera agregar algo que no escuché, quizás me lo perdí, que hay algo que no tiene que ver con los aparatos, sino que tiene que ver con las lógicas de funcionamiento institucional, que es una dificultad bastante importante. Porque digamos que estamos nosotros en un contexto de institución con ciertas modalidades, como las clases compartimentadas, los horarios, etcétera, etcétera. Y eso realmente a veces es muy difícil. Y por otra parte, a mí, hasta mi propio equipo directivo quería un video para pasar. Quizás no había como una intención de acompañar el proceso, sino esto que hablamos, ¿no? Quiero resultados, que se vean. Y por otra parte, la demanda de las estudiantes de cómo se articulaba eso con los contenidos de Historia de la Danza 2. Entonces, eso a mí me puso en una cierta crisis y lo que me pareció más importante es tratar de ofrecerles otra lógica, que es la lógica que yo encuentro, que llamaría estrategias de producción que tiene la comunidad artística, que no circulan al interior de las instituciones, que son redes alternativas, que van muy rápido, mucho más rápido que lo formal, y que tienen que ver con conexiones que construimos en otros ámbitos. De hecho, yo a Ale la conozco hace más de 20 años y hemos compartido experiencias artísticas. Entonces, el código comunicacional va más rápido por ahí. Incluso, bueno, con otras de las personas que están acá hoy, hemos sido compañeras, alumnas. Me parece que eso construye una lógica como resolutiva, decir, bueno, ¿lo hacemos con esto? Sí, lo hacemos con esto. Ah, bueno, hay esto solamente, esto no está, bueno, a ver qué hacemos con esto, que es una práctica que llevamos hace muchos años. Y me pareció más interesante transmitirle eso a las estudiantes, que es la realidad de la carrera artística que van a encontrar cuando quieran hacer trabajos. Pensé que esto iba a costar un poco, como nosotras mañana vamos a hacer con ellas lo que llamamos una conferencia performática. Ellas fueron haciendo un diario de bitácora, un registro de la experiencia, cuando vino Ale, cuando vino Victoria, que trabajó tanto con nosotros, todo lo que fue pasando. Y yo escuché el miércoles pasado esos relatos y sentí que había podido contagiarles un poco esta idea de que la lógica más formal, más, si ustedes quieren, de las sociedades civiles y sus historias decimonónicas, no es lo que después en la práctica real del arte hacemos. Entonces, como la escuela tiene también la intención de formar artistas, al final digo, bueno, también es bueno que atraviesen una experiencia, que les pase por el cuerpo esta realidad. Y en ese sentido es donde yo decía, esto es siglo XX y siglo XXI. Entonces, mi objetivo pasa más bien por cuestionarnos acerca de estas lógicas y de cómo todos nosotros tratamos de resolver las cuestiones, pero cuáles son realmente las estrategias que estamos usando. A partir del registro que hacíamos con la webcam, que es un hardware conectado a Moldeo, que capturaba eso que estaba pasando con pequeños movimientos, microrelatos y micromovimientos en la puerta, que tiene vidrio repartido, donde ingresaba luz, se estaba proyectando a la vez esas capas que se superponen de Cuerpo y Tiempo 2 sobre la pared, y las chicas interpretaban un texto y además intentaban sumar eso que estaba pasando detrás. Algo enriquecedor también y por ahí productivo fue una de las jornadas de capacitación
Trabajamos bastante con Miguel y estuvimos explorando de qué manera estaba registrando Cuerpo y Tiempo 2, con cuánta pausa, y de qué manera superponía esas capas en esos dos videos. Y después, bueno, lo mínimo que pude operar mientras que ellos exploraban era el color, la cuestión de la verticalidad y la horizontalidad, superponer, cambiar con F1 y F2. Tuvimos algunos encuentros en los cuales agradezco infinitamente la colaboración de Alejandra y de Aimé Guzmán y de Victoria Dalachesa, que ellas nos han dado un apoyo muy grande en cuanto a poder familiarizarnos con moldeo. Y a Cirila Luferrón, que fue primordial en esto porque ella fue la que obtuvo las imágenes de lo que trabajamos en clase. Bueno, en el primer encuentro tratamos de filmar a las alumnas en un paso determinado y pensábamos nosotros lograr efectos con moldeo sobre el trabajo del momento. Pero la cámara de moldeo filmó en cámara rápida y no pudimos trabajar sobre ese video. Y estuvimos estudiando la forma de llegar a una velocidad normal y la verdad que no pudimos conseguirlo, por lo menos en las netbooks nuestras, con moldeo siempre filma en cámara rápida. Empezó a aparecer esta cuestión de que las calidades se empiezan a distorsionar en el contacto con lo tecnológico, que empiezan a modificarse. Si entendemos a las calidades de movimiento como aquella combinación de parámetros entre el tiempo, el espacio y el peso, o la energía según el autor, o el flujo según el autor del que se hable, en estas cuestiones de combinación con lo tecnológico hay una cuestión fundamentalmente en el tiempo que ve una modificación importante fundamentalmente en lo temporal, pero en la velocidad. Y en esa cuestión de esperar lo que va pasando con la cámara que me va captando para que haga lo que en realidad tengo ganas de que se vea en la proyección. Aparece también una cuestión desde el espacio, en los frentes, en el fondo, en las sombras que genera, en el ocultar las sombras en las luces y en la mirada, y qué pasa con el espacio y la mirada con los chicos. Y después en esta cuestión de que el estímulo de lo visual hace que todo lo que tiene que ver con la energía se vuelva como más chiquito. Y entonces, en este modificar desde la tecnología estos estímulos, surgen nuevos parámetros entre la danza y la tecnología. Y un poco lo que yo charlaba con los chicos y tratábamos de conceptualizar tiene que ver con esto de que aparece un nuevo espacio de síntesis de composición de imágenes, que pertenece a un nuevo ámbito, que no es exclusivo de la danza, que no es exclusivo de la tecnología, que es un tercer espacio que genera la necesidad del cambio y la adaptación del movimiento para que realmente pueda verse lo que nosotros queremos contar desde la intención y desde la idea de inicio. En este proceso trabajamos a partir de tres cuestiones diferentes. Por un lado, la búsqueda de la integración entre la figura y el fondo, y trabajamos desde el movimiento y la idea de completar la imagen del fondo que va generando modificaciones, y la sorpresa que genera esto de que aparece un pez, por ejemplo, que es lo que están viendo, y qué hago con ese pez que aparece, que me choca, que lo esquivo, que me exige una modificación en el movimiento, de un cambio. Después trabajamos la idea de la interacción con la virtualidad y la realidad, donde se jugaron la posibilidad de unir ambos relatos en el movimiento conectados entre lo proyectado. El movimiento real estaba captado por la cámara, pero al mismo tiempo proyectado en otro lugar. Y sobre esa proyección había otros chicos que interactuaban con ese que estaba siendo proyectado. Y ahí pasaba, como decían las chicas, esta cuestión del humor, de que lo golpeo al que en realidad no es real, sino que está proyectado, que le puedo pegar, que está autorizado esto, que le puedo hacer burla, que puedo jugar con esa imagen. Y por último, esta cuestión de la utilización de la cámara a tiempo, con la intención de generar situaciones de movimiento
que produzcan determinadas imágenes. Y entonces, por ejemplo, trabajábamos la idea de meternos al filo de la cámara con una cuestión de simetría y todo lo que significaba la intención de mover desde solo un lado en el cuerpo para que lo que se viera como resultado fuera absolutamente simétrico. El aparecer y desaparecer, el generar que tengo dos cabezas o 4 piernas y empezar a modificar en función de lo que proyecto, porque también lo que nos pasa con chicos de 9 años es que es difícil esta cuestión de la abstracción, de poder anticiparse a lo que quieren que se vea en la proyección después. Y que creo que, bueno, por ahí vamos andando. Bueno, yo voy a cortar un poco lo que voy a decir, porque me voy a referir un poco a lo plástico para no pisarme con Ana y nos complementamos. Lo que ustedes están viendo es todo el fruto del trabajo de este tiempo. Como ustedes me verán, yo no soy una nativa digital y el área en la que trabajo en la Escuela de Estética es plástica tridimensional, así que mi mayor contacto con algo que tiene que ver tecnológico es el horno de cerámica. De ahí en más, todo lo que ven es lo que he ido aprendiendo, de lo cual creo que tengo mucha satisfacción, aunque me doy cuenta de las falencias que tiene, pero ha sido desde poder manejar una imagen en el gym a poder pasarlas a este software que es Moldeo. Se nos dificultó un poco al principio poder introducir el software y también nos producía mucha ansiedad y no queríamos perder tiempo y seguir avanzando. Hicimos como una traducción de lo que Moldeo nos permitía hacer, por lo que yo había visto, desde el retroproyector. Así que empezamos, como yo les había contado, a probar con algunas partículas secas, porque nos habíamos dado cuenta que si le hacíamos foco sobre la persona y lo dibujábamos sobre blanco, bueno, se apreciaba mucho mejor. Así que también de ahí viene la elección del vestuario. Bueno, de ahí pasamos a probar sobre el retroproyector con cosas húmedas. Digamos, ya cuando entró Moldeo, gracias a Ale que nos acompañó durante un montón de clases sostenidas todos los martes, bueno, pudimos implementarlo. A partir de lo que yo viví y lo que hoy estuvimos viendo con los grupos con los cuales no participé, cómo el artefacto en sí y los periféricos han sido tomados de diferentes maneras, ¿no? Y creo que era una de las ideas que yo tenía al principio con el grupo de la escuela primaria número 10, de intentar, ¿no? Modificar un poco esto que se presenta como una unidad cerrada, que es el artefacto de la computadora, y poder empezar a reformular esas posiciones de los artefactos periféricos que justamente componen la unidad. Y bueno, hoy creo que eso también se ha producido porque, bueno, en el material que se fue mostrando, cada grupo ha tomado la computadora con mucha libertad para mí. Bueno, después otras cosas que vimos, que creo que Diana fue quien lo dijo, que bueno, es algo que se nos escapa a todos, pero las aulas no están preparadas para esta clase de usos. Por ejemplo, en la Escuela de Danzas Clásicas sucedía que había artefactos en el aula que interrumpían la proyección y bueno, y vi que en otros casos tenían que mudarse a la biblioteca u otros espacios para poder desarrollarlo y que bueno, nada, que eso es algo que tendríamos que modificar, así como veo que se van educando para el manejo del software, también tendríamos que educar a las instituciones para generar los espacios adecuados para que esta clase de proyectos se lleven adelante. Por lo menos en mi experiencia como que me pareció como sorprendente, por lo menos con las profesoras con las que trabajé, digamos, el avance y digamos la creatividad que surgió de parte de ellas y de los alumnos, porque yo me encontré con por ahí ideas o propuestas que ni siquiera se me habían ocurrido a mí, digamos, y es como que es muy fructífero de eso, digamos, del intercambio de ideas y de ver cómo por ahí con tan poco aprendizaje o tan poco material, como por ejemplo estos ejemplos que nombraba Aimé, que hubo muchos casos en los que tuvimos que usar una versión de Moldeo que está como más... como que profundiza más en los aspectos de
cargar imágenes o modificar parámetros, como que a pesar de estar limitadas de por ahí no poder usar eso y tener que ayudarlos nosotros desde ese aspecto, que fue bastante sorprendente y bueno, digamos, el trabajo de las profesoras con los alumnos. Como parte del equipo de desarrolladores de Moldeo, poder escucharlo a todos ustedes, hablar en nuestro lenguaje, a las profesoras que no sabían nada cuando les fui a dar la masterclass, ahora escucharlo hablar de parámetros, de la superposición de las capas, de todas esas cosas que en una primera instancia parecían muy lejanas y que, bueno, con el esfuerzo de ustedes, con el trabajo, poco a poco fueron dando frutos y lo que vi hoy día en los videos, la verdad que es muy motivante para nosotros para seguir. Como comentaba en algún momento Alejandra ahora en medio, nuestro equipo es pequeño, es una cooperativa de trabajo que trabaja en torno a este software, trabaja en torno a la idea del software libre, de compartir la tecnología entre todos y que todos podamos ser usuarios y creadores activos de nuestra cultura a partir de los medios tecnológicos y por tanto ver esta experiencia, lo que ustedes han logrado en 2-3 meses es muy gratificante. Y venía pensando en con qué cerrar y qué decirles que fuera como fructífero para este proceso que espero que simplemente sea un germen este año y que, como muchos mencionaron, puedan continuar en su escuela. Y es que estas instancias, estas nuevas formas de creación nos ofrecen un montón de posibilidades, también un montón de desafíos y un montón de limitaciones que tener en cuenta y que ver la manera de sortearlas y superar, ¿verdad? En ese sentido pienso que hay una limitación importante que tiene que ver con el hardware, ¿verdad? Con los aparatos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición y que nos permiten realizar de mejor o peor forma un proyecto. Hay un teórico, un filósofo que escribió un librito el 2014, se llama Boris Groys, un libro que se llama Volverse público. Una de las frases que él dice muy interesante respecto del software libre es que hoy, desde el software libre, los medios digitales, el software, que hablaban recién los chicos, está, digamos, en manos socialistas o está a toda nuestra disposición a través de estos software libres y que el hardware está en manos capitalistas y que depende de nosotros, ¿verdad?, como artistas, encontrar ese equilibrio de contar con estas herramientas gratuitas y de a poco ir adaptando el hardware que tenemos con la precariedad que puede tener a las necesidades de nosotros, ¿no? Eso creo que queda como desafío, tal vez instancias como Conectar Igualdad, otras instancias que en Argentina han entregado computadores, intentan de alguna manera hacer frente a eso, ¿no? Pero siempre necesitamos estar adaptándonos y optimizando los proyectos. Por ahí una profe me preguntaba de algún proyecto que no funcionaba y bueno, tiene que ver muchas veces con optimizar las cosas. Eso sería como la limitante más importante, me parece, en este momento, el tema del hardware. Pero también tenemos hoy en día un montón de oportunidades. Internet y los medios digitales cada vez más a nuestro alcance nos permiten conectarnos a todos y aprender de forma colaborativa. Así que simplemente me queda felicitarles. La verdad es que desde la precariedad que ustedes tuvieron de conocimiento han logrado un trabajo increíble en 2-3 meses, como han dicho, y piensen lo que pueden lograr si siguen trabajando durante todo el año un proyecto como este. Así que los invito a que sigan trabajando y cuenten con nuestro apoyo siempre.